Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar gratuito. Me gustaría empezar por presentarme. Soy Estefanía Pastor y bueno, venimos del equipo de Escuela de Maestros en el mes de julio para haceros una webinar con la mayor pretensión de explicaros pues todas las novedades que nos ha propuesto el decreto 66/2024 sobre la etapa de secundaria. Como ya sabéis, desde Escuela de Maestros queremos y tenemos la intención de estar siempre a vuestro lado, con vosotros, acompañándoos en el estudio del decreto curricular, ¿no? Porque queremos ser un facilitador para vosotros, para que lo podáis entender, para que vayáis luego con mayor facilidad, ¿no?, a aplicarlo y a ponerlo ya directamente en vuestros diseños, que deberéis de incorporarlos, ¿no?, en el mes de septiembre. Y con esa pretensión, estar siempre a vuestro lado y siempre acompañaros, vamos a hacer el presente webinar en el que, bueno, como sabéis, tenemos a compañeros del equipo, amigos, que son de la etapa de secundaria y que han estado estudiando el decreto, y vamos a pasar pues un rato agradable escuchándolos, porque nos van a ir guiando en esas novedades y explicándonos un poco pues cómo aterrizarlas a la práctica. Por eso voy a dar entrada a nuestro compañero Carlos Fuster, al que le doy las gracias por estar aquí con nosotros, guiándonos, ¿no?, en este planteamiento. Y nada, sin más, muchísimas gracias, Carlos, y no os quito más tiempo. Cuando tú quieras, pues puedes empezar. Perfecto, Fanny. Bueno, muchas gracias. Como ya ha dicho Fanny, vamos a tratar de analizar el decreto 66/2024, pero bueno, en el día de hoy no vamos a estar solos, Fanny y yo, vamos a estar acompañados, como ya ha dicho ella, de compañeros de la etapa de secundaria que nos ayudarán a entender un poco mejor el decreto. Bien, un poco para que tengáis la idea que vamos a trabajar a lo largo de la tarde de hoy, se trata de analizar en un primer momento las novedades que proponen en el articulado, en el decreto 66/2024. Abordaremos o analizaremos los aspectos más relevantes y trataremos de que tengáis una visión lo más completa posible de las novedades. En un segundo punto nos acompañará nuestro compañero Chimo González, que desde su experiencia como jefe de estudios, como profesor de secundaria, tratará de darnos un poco de luz desde el punto de vista práctico, cómo nos afectan todos estos cambios como ya ha dicho Fanny, a cosas que deberán empezar en septiembre o a revisar documentación que probablemente ya nos afecte de cara al próximo curso. Y por último, en cuanto a las novedades de las asignaturas, somos conscientes de que este decreto incorpora 4 modificaciones en 4 asignaturas, pero es cierto que nos centraremos en el webinar de hoy en matemáticas y en biología. No estamos diciendo con esto que las otras 2 asignaturas sean menos importantes, pero después de haber hecho el análisis del decreto, determinamos que aquellas 2 asignaturas que probablemente necesitarían una explicación por nuestra parte serían estas 2. Para la asignatura de biología nos acompañará nuestro compañero Juan Berbeneito, y para la asignatura de matemáticas contaremos con la presencia de Raúl Tomás. Bueno, sin mayor presentación ni dilación, vamos a pasar a analizar estas novedades. Novedades muy genéricas, como ya he dicho, porque luego Chimo se encargará de profundizar en todas ellas. Bien, lo primero sería analizar el por qué surge este decreto. Seguramente ya sabéis que a lo largo del 2023 surgieron diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y este decreto viene a introducir esas demandas por parte del tribunal, esas modificaciones que eran necesarias incorporar al decreto. Por tanto, este decreto
supone una modificación parcial, no es ni mucho menos una modificación total del decreto 107/2022, que es el que surgió a raíz de la introducción de la LOMLOE, sino que simplemente supone una modificación parcial, y es cierto que muchos de los aspectos que va a modificar son los anexos, porque es cierto que al modificar algunas de las asignaturas, esto ha provocado que alguno de los anexos se vea también influenciado por estas modificaciones. Bien, algunos aspectos que nos van a llamar la atención y que abordaremos enseguida será el tema relativo a los nuevos horarios. Sabéis que durante el curso 23-24 se han tenido un cómputo de horas diferente al que tendremos el próximo curso y que después analizaremos. Ha cambiado también la oferta de materias optativas con la introducción, entre algunos cambios de la materia, una materia nueva en primero de la ESO, y sobre todo hay un ajuste en los documentos oficiales de evaluación que también luego Chimo nos ayudará a desgranar. Otros de los cambios que también vienen marcados por el decreto, como ya hemos dicho, es la modificación de tres currículos, el de música, matemáticas y biología y geología. Aparece una materia nueva optativa en primero de la ESO, que digamos que viene a complementar las otras dos materias que tenemos en segundo y en tercero. En este caso se llama Finanzas y Consumos Responsables. En cuanto a la redacción, también nos advierten en la introducción del decreto que se han modificado algunas partes del articulado, pero estas partes que modifica muchas veces viene a trastocar alguna palabra, a ajustar mejor el cómo expresan algunas cosas, pero que tampoco suponen ningún gran cambio. Y por último, simplemente comentar que aunque algunos aspectos del articulado muy pequeño han entrado ya vigente en el curso 23-24, sobre todo la aplicación de este nuevo decreto entrará en vigor a partir del 24 y 25. Y por último, simplemente comentar que las etapas afectadas serán la ESO, bachillerato y un poco también FP Dual, porque uno de los últimos artículos de este decreto hace referencia a esta FP Dual. Pero bueno, como decíamos, en esto no vamos a estar solos y enseguida vamos a dar paso a Chimo González, que nos ayudará a desgranar un poco mejor cómo influyen estos aspectos o estos cambios en el articulado de este nuevo decreto. Chimo, ¿estás por ahí? Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, Chimo, te dejo ya a ti para que nos ayudes un poco a entender mejor estas modificaciones. Vale, vamos a hablar dentro de cada uno de los artículos, los hemos intentado agrupar, ¿vale? ¿Cuáles son los principales cambios, ¿vale? Cosas que debemos tener en cuenta a la hora de, pues, hacer nuestros horarios, a la hora de contratar profesores, a la hora de revisar horas, los cambios de optativas que tenemos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquitín, pasamos, todos estos cambios. Vale, el primero que tenemos, ¿vale? La modificación del artículo 10, ¿vale? En este caso, lo que nos va a cambiar entre todas estas asignaturas es la música de tercero, ¿vale? Nos dice que en la música de primero a tercero, la música ya va a ser troncal, ¿vale? Por lo tanto, desaparece la, digamos, obligatoriedad de presentación de la creatividad musical de tercero. Antes la teníamos como una asignatura que era de obligada oferta, ¿vale? Y ahora, como ya tenemos la música en tercero, que pasa de ser optativa a ser obligatoria, ¿vale? Esa obligación de presentación de esa creatividad musical no la tenemos. Con este cambio, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues debemos tener en cuenta que hay un incremento de horas, ¿vale? En los profesores de música en tercero. En los centros que tengan una línea, pues tendrán que ampliar 1 hora y centros de 2 líneas, pues bueno, tendrán que ampliar 2 horas, ¿vale? Este cambio sí que aumenta en 1 hora las horas de música del profesor que esté en este curso, ¿vale? Y del artículo pues bueno, digamos que la principal modificación sería esta. Pasamos a la siguiente. Vale. Dentro de
de este punto 5, ¿vale? Que nos habla también de materias optativas. Lo que tenemos aquí ahora es el tema de los proyectos interdisciplinarios. Recordemos que el año pasado, en un principio, los teníamos en segundo, en tercero, en primero era optativo, ¿vale? A la última hora hicieron unos cambios en segundo y en tercero y creamos ahí otras asignaturas y tal, porque no querían ponerlos como materias, digamos, obligatorias. Y entonces lo que han hecho ahora ha sido que de primero a tercero, proyecto interdisciplinar es una materia optativa, ¿vale? Los centros la pueden ofertar y tal, ¿vale? En cuarto ya era materia optativa, ¿de acuerdo? Entonces, en cuarto, digamos que no ha habido cambios en cuanto al tema de proyectos interdisciplinarios, ¿vale? Pero a partir de ahora, de primero a tercero, será materia optativa. Y resaltar también, que antes lo ha comentado Carlos, que nos aparece en primero la optativa de finanzas y consumos responsables, ¿vale? Esta asignatura, curiosamente, a nosotros nos habían llegado desde el AMPA, que entre muchas optativas que se generan y tal, que si se podía hablar un poco de estos temas, ¿vale? Curiosamente, este año, pues mira, nos ha venido bien tener esta nueva optativa, ¿vale? Que creemos que puede tener bastante éxito. Nuestros alumnos ha tenido bastante aceptación, ¿vale? Ya han estado eligiendo optativas y ha tenido muchísima aceptación. ¿Qué desaparece en primero de la ESO? Pues nos va a desaparecer la optativa de competencia en comunicación oral, ¿vale? Esta optativa desaparece en primero porque el año pasado ya se asignó una hora de estas de proyectos interdisciplinarios que se quitó, ya se asignó una hora primero de inglés. Entonces, han quitado esta optativa en primero y han puesto las 4 horas de inglés, obligando a que una de ellas sea oral, ¿vale? Y luego la optativa nos aparece en tercero, ¿vale? No la teníamos y esta optativa aparece como nueva en tercer curso, ¿vale? ¿Seguimos? Vale. Aquí ahora en el apartado este 5, en el artículo 12, las modificaciones que tenemos, ¿vale? Es el tema de la filosofía, ¿vale? Lo único que nos cambia es que dentro de las materias que teníamos, la filosofía ya la teníamos, pero ahora pasa a ser de obligada oferta. El resto de asignaturas sigue todo exactamente igual, pero hay que tener en cuenta que ahora la filosofía pasa a ser de obligada oferta. Vale. Vamos a hablar ahora del artículo 11, ¿vale? Vamos a ver, hablar de los ámbitos, ¿vale? Teníamos los ámbitos que sabíamos que podíamos hacerlos en segundo, en tercero, ¿vale? Y que en primero los teníamos obligatorios, ¿vale? Pues esta obligatoriedad ya deja de existir. Entonces, a partir de ahora, el hecho de trabajar por ámbitos ya es una decisión de los centros y digamos que desaparece un poco el hecho de que sean obligatorios. Yo pienso que esta decisión viene acompañada, ¿vale?, de la introducción del proyecto interdisciplinario desde primero a tercero como optativa, ¿vale? Yo miro que es decir, que el hecho de agrupar las asignaturas por ámbitos, ¿vale?, puede estar vinculada con el hecho de esa introducción fija de los proyectos interdisciplinarios que se puedan poner como optativa, ¿de acuerdo? Ya que en los proyectos interdisciplinarios podemos ir teniendo diferentes asignaturas dentro del proyecto, pero no tienen que ser siempre las mismas. Y al trabajar en ámbitos siempre teníamos que trabajar con las mismas asignaturas, ¿vale? Entonces, pues los ámbitos han quedado ahí, que si queremos seguir aplicándolos, los podemos seguir aplicando, pero tenemos la puerta abierta a si queremos trabajar de forma interdisciplinar con diferentes asignaturas, pues que podemos trabajar desde los ámbitos. ¿Seguimos? Vale. Ahora aquí en el artículo 15, ¿vale? Los proyectos interdisciplinarios pasan a ser
optativa, ¿vale? En los 4 cursos que antes los teníamos obligatorios en primero, segundo y tercero. Y claro, nos desaparecen estas 4 horas, ¿vale? Esto es lo que hay que tener en cuenta en este artículo, que esas 4 horas nos desaparecen. Luego, cuando veamos las horas generales en las que vamos a contar dentro de cada curso, ¿vale? Veremos exactamente cómo quedan y por qué quedan así. Vale, seguimos. Vale, artículo 36. Vale, este nos habla de... sabemos que estos años, ¿vale? Las notas las teníamos que poner en insuficiente, suficiente, bien, notable y excelente. Y claro, pues ahí ha habido un poco de controversia, ¿vale? Había, pues no sé, había profes, había comunidades que estaban totalmente de acuerdo, ¿vale? Con esta nomenclatura, pero digamos que se notaba que faltaban a lo mejor el hecho de poder graduar un poco más la nota. De hecho, el cambio se ha realizado y a partir de ahora, ¿vale? Pues las notas van a volver a ser numéricas y podremos volver a poner las notas que tienen los alumnos. Estos cambios, claro, todos estos cambios, si directamente los boletines que se entregaban a los padres eran simplemente boletines que nos podemos descargar de Itaca y tal, pues bueno, ahora nos los descargamos y ya está. Pero todos estos cambios, claro, a los que tenemos boletines automatizados, que los tenemos aparte, a la hora de generarlos, pues la verdad es que todo esto, tanto cambios de asignaturas como cambios de notas, todo esto ahora lo deberemos tener en cuenta, porque esto para nosotros ahora son muchos cambios. No es simplemente un cambio en nomenclatura, ¿vale? Nosotros ahí detrás tenemos un trabajo que hacer para reajustar y adaptar todo aquello que entregamos a la hora de realizar la evaluación. Y Chimo, una pregunta respecto a esto, espero no pillarte, pero por ejemplo, en vuestro centro, ¿vais a mantener los comentarios que acompañan a las notas? ¿Consideráis que es importante que la observación siga apareciendo en el boletín? A ver, nosotros en el boletín de Itaca observación directamente no poníamos, porque luego realizábamos toda una descripción de lo que se hace en cada asignatura, en cada trimestre, describíamos qué habían hecho los alumnos y luego, digamos, cómo había llegado a cumplir el alumno o cómo había estado el alumno dentro de esa asignatura en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nosotros ahora seguiremos haciendo esos comentarios, seguiremos trabajando con esto, pero lo que sí que les cambiará son las notas de Itaca. Nosotros a la hora de hacer las presentaciones de notas y tal, seguiremos en un principio con la misma estructura, ¿vale? Desglosando totalmente lo que se ha hecho en cada asignatura y valorando lo que hemos hecho. Ese desglose, esa descripción, ¿vale? Siempre un poco adaptada a que las familias puedan entender realmente qué se ha vivido en clase, intentando no entrar en demasiados tecnicismos, pero para que vean un poco lo que se ha vivido en ese trimestre dentro de cada asignatura. Perfecto, gracias. Vale. Seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Vale, en este artículo 13 ya tenemos el tema de las horas, ¿vale? Entonces, a ver si lo puedo ver un poco más grande, un segundo, un momentín. Es que aquí no sé por qué lo veo. Un segundo. Vale, si no, vale. El tema de las notas. Bueno, ya hemos hablado antes que nos desaparecen una serie de horas, ¿vale? Ahora pasamos a tener en primero 30 horas, en segundo antes teníamos 32 y ahora pasamos a tener 30, 2 horas menos por lo del proyecto interdisciplinar que hemos estado hablando antes, ¿vale? Luego en tercero pasamos de 33 horas a 32 horas, ¿vale?
¿Por qué pasamos a estas horas? Porque nos desaparecen 2 del proyecto interdisciplinar, ¿vale? Pero recordemos que nos aparece la de música, ¿vale? Y nos desaparece también una de inglés, porque nos entra la de COA, ¿de acuerdo? Entonces, con todos estos cambios pasamos de tener 33 horas a tener 32 horas. Y en cuarto también pasamos de tener 33 horas a tener 32 horas. Hay que tener en cuenta que yo cuando estoy contando las horas estoy contando también con la hora de religión, ¿vale? Ahora en cuarto también hay un cambio y es que la educación en valores cívicos, ¿vale? Antes tenía 2 horas y ahora es de 1 hora, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que con todos estos cambios se nos quedará que primero tenía antes 30 horas y ahora sigue teniendo 30 horas, ¿vale? Segundo, teníamos 32 horas y ahora tenemos 30. Tercero, teníamos 33 y ahora tenemos 32. Y cuarto, teníamos 33 y ahora tenemos 32. Con lo que en total se han perdido 4 horas, ¿vale? 4 horas que hay que quitar, ¿vale? De la asignación de horas que se hacen en los profesores, ¿vale? Estos serían a nivel de horas, digamos que lo principal, ¿vale? Sería esto, porque en cuanto a asignaturas ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Y ya está. El tema de religión, que antes no la teníamos puesta dentro de las horas, ¿vale? No lo teníamos puesta. Si vemos este mismo anexo del decreto, ¿vale? Vemos que la religión no nos aparece por ningún sitio, ¿vale? Y aquí sí que nos aparece la religión vinculada a la asignatura, ¿vale? Que o se da religión o se da atención educativa, ¿vale? La atención educativa es una asignatura o 1 hora a la semana que en un principio no debería estar vinculada a ninguna asignatura más, ni a la religión ni a ninguna asignatura, ¿vale? Debería de ser 1 hora en la que los alumnos pues, pudiesen realizar alguna serie de proyectos de servicio comunitario o algún club de lectura, algunas actividades artísticas, algún taller de habilidades sociales o emocionales, ¿vale? Pero esa hora no debería estar en un principio vinculada a ninguna asignatura. Pensemos que esta hora se está dando en cuarto. En cuarto, los alumnos entre las asignaturas de opción, las asignaturas optativas, es decir, pueden estar cursando cosas totalmente diferentes, por lo tanto, no podemos vincularla a ninguna asignatura curricular, ¿vale? Entonces, tiene que ser 1 hora, pues esto, de que ellos estén haciendo proyectos de servicio comunitario o clubs de lectura o cositas así. Vale, ¿seguimos? Vale, luego... Aquí, recordemos un poco, ¿vale? Que en la distribución de horas que tenemos nos aparece en primero, segundo y tercero, ¿vale? Como optativa, proyecto interdisciplinario, que en el decreto anterior no lo teníamos, ¿vale? Ya hemos comentado que antes la tenemos en segundo y en tercero obligatoria, en primero y cuarto optativa, ¿vale? Pues ahora pasa a ser... optativa en los 4 cursos, ¿de acuerdo? Y, aunque aquí no quede reflejado, recordemos que los ámbitos ya desaparece la obligatoriedad. Sí que podemos trabajar por ámbitos, pero que nos desaparece la obligatoriedad. Después nos aparece, que la vemos ahí en primer lugar, la optativa de finanzas y consumos responsable, y está en primero, y nos desaparece en primero la asignatura de competencia en comunicación oral, ¿vale? En primera lengua extranjera. Esta nos desaparece. Nos han puesto 1 hora más de inglés. Nos obligan a que esa hora más de inglés que nos ponen sea de oral, pero nos quitan la optativa, ¿vale? Es como si dijésemos que la optativa la tienen que dar todos y ya está, más o menos, ¿vale? Después, en tercero nos aparece la competencia de comunicación oral, ¿vale? Nos quitan 1 hora de inglés, pero aparece la competencia en comunicación oral, y la creatividad musical
deja de ser de obligada oferta, ¿vale? Antes era de obligada oferta porque la música no estaba como materia de clase, ¿vale? Pero ahora la asignatura de música ya existe como materia, entonces la creatividad musical deja de estar ofertada como obligatoria. ¿Pasamos? Perfecto. Vale. Y en cuanto a PDCs, ¿vale? Podemos decir que el principal cambio, ¿vale? Porque, bueno, hay asignaturas que se dan en PDC, por ejemplo, la música aquí, pues bueno, también nos aparece, ¿vale? También se tiene que dar y tal. Pero aquí tenemos el cambio del ámbito práctico, que el año pasado y el anterior se daba en el ámbito práctico la tecnología y digitalización, ¿vale? Tanto en tercero como en cuarto teníamos tecnología y digitalización como una asignatura y la otra orientación e iniciación profesional, ¿vale? Esas asignaturas de un principio cuesta un poco que casen, pero bueno, no sé, nosotros para este año ya lo teníamos preparado que queríamos montar ahí dentro, ¿vale? Esa orientación y tal, pero bueno, nos lo han cambiado, ¿vale? Debéis tener en cuenta que en el ámbito práctico de tercero de la ESO nos han puesto la educación plástica y visual y en cuarto de la ESO nos han puesto la expresión artística, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que esto en el currículo, en el decreto antiguo, tanto en tercero como en cuarto, teníamos tecnología y digitalización, todo como una asignatura, ¿vale? Ahora nos damos cuenta que en tercero seguimos teniendo tecnología y digitalización, pero en cuarto tenemos tecnología y digitalización, las tenemos separadas. Quiero pensar que esto es debido a que en tercero existe la asignatura de tecnología y digitalización, ¿vale? Y que se puedan realizar adaptaciones a nivel de esa asignatura para los alumnos de PDC, ¿vale? Y en cuarto, la asignatura Tecnología y Digitalización como tal no existe, ¿vale? Sí que existe tecnología y sí que existe digitalización, ¿vale? Entonces, entiendo yo que esta diferenciación que han querido realizar, pues que debe ser debido a esto, que estas asignaturas sí que existen en cuarto, ¿vale? Y la de Tecnología y Digitalización no existe, ¿vale? Y en cuanto a este anexo, yo diría que ya está todo. Perfecto, Chimo, pues muchas gracias. Bueno, espero que haber aclarado algunas dudas, ¿vale? No cabe ya ni recordar que, claro, todo esto nos va a traer cambios en horarios, quitar 4 horas de asignación a profesores, todo el reajuste de perfiles de área, todo lo que sea... Claro, todo aquello donde tengamos asignaturas nuevas, donde haya cambios en asignaturas, ¿vale? Todos estos cambios los vamos a tener que sufrir en tema de informes competenciales, es decir, todo, incluso en la evaluación. Nosotros, por ejemplo, que evaluamos en Aditio, pues claro, todos estos cambios ahora, sobre todo en las asignaturas que nos estén cambiando criterios de evaluación y tal, pues claro, pues todo eso son cambios que se tienen que realizar, ¿vale? Que no son 4 cambios, sino que esto realmente, pues internamente tenemos que realizar bastantes cambios y bastantes ajustes. Muchas gracias, Chimo. Estoy seguro que ahora Juanber y Raúl nos ofrecerán también su visión desde la matemática y la biología y la geología y nos pondrán el acento en esos cambios que probablemente tengamos que introducir a partir del año que viene. Muchas gracias, Chimo. Perfecto, a vosotros. Perfecto, pues nada, vamos a dar paso ahora al análisis, como hemos dicho al principio, al análisis de 2 asignaturas en concreto, biología y geología y matemáticas. Entonces vamos a dar ya la palabra a nuestro compañero Juan Berbeneito, que nos analizará el currículo, cómo queda el currículo de biología y geología. Hola, Juanber. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, te doy la palabra ya a ti. Vale. Tranquilo, simplemente comentar que no es un simple cambio, ¿vale? Como se está oyendo algunos colegas de primero por tercero, porque lo que han hecho es una concreción, han concretado mucho el currículo, lo que han hecho ha sido un currículum más académico, más concreto, ¿vale? Si pasas la diapositiva, Carlos, gracias. Vemos que lo primero que han hecho es que han puesto algunas cositas que reclamábamos los docentes, como por ejemplo relacionar la competencia específica 1, que era la de resolver problemas, con la competencia lingüística, o la 8 y la 9, que eran la competencia de geología,
también la han relacionado con la competencia específica de emprendeduría, porque claro, la geología sí que implica mucho aprender a aprender, entonces la han tenido que meter ahí para que ellos sean los que trabajen. También otra cosa que teníamos conciencia, tú como historiador y geografía lo sabrás, es que, por ejemplo, en la competencia específica número 9, que es la de historia de la Tierra y comprender procesos geológicos, no estaba relacionada con las expresiones culturales. Claro, cuando muchas veces hablamos de que eso es lo que le da la cultura a un sitio. Entonces, eso sí que han corregido errores. Y otro de los errores que han corregido es que en el decreto 107 hablaba siempre de STEM, lo ponían las siglas en inglés, o CTEM, no se definía. Aquí sí que no lo han corregido y siempre habla de competencia matemática, ciencia y tecnología, es decir, CTEM, siempre utiliza las mismas siglas y así subsanan ciertos errores. Bueno, si pasas de diapositiva veremos algunas cositas que sí que son más interesantes. Aunque no es de esta diapositiva exactamente, pero estas nos valen como muestra, sí que en el nuevo decreto, el decreto 66, lo que hace es centrarse mucho en lo que es la parte académica. Es decir, toda la parte de referencias a la transversalidad la ha eliminado. Es decir, hay un párrafo, creo que es en el bloque 3, donde habla que algunos saberes básicos se tendrán que trabajar en las horas de tutoría o incluso en las horas de educación física, siendo de biología. Esto lo han eliminado completamente, ya no hay referencias a la transversalidad y lo que vemos en pantalla es que también un poco la concreción de la que os hablaba. No hay grados de madureza, por ejemplo, en el bloque 2, cuando habla de cuerpos y hábitos saludables, sí que habla de grados de madureza en el 107 y aquí lo eliminamos totalmente, lo pasa todo a tercero para ahorrarse esa parte de la madurez del alumno. Ya no hay las justificaciones que habían antes, porque justificaban mucho por qué se daban primero los hábitos saludables. Eso lo ha eliminado completamente. Lo que sí que se ha quedado es que todo lo ha pasado a tercero y entonces, claro, ya no necesita justificar nada y ni siquiera la doble justificación que había porque había en primero la sexualidad y en tercero la sexualidad. Sí que se han eliminado también referencias a la diversidad sexual, a relaciones con la diversidad sexual, argumentaciones por qué tenemos que creer. Esto lo han eliminado todo esto, los debates también. Todas estas consideraciones que habían en las introducciones a los saberes básicos han sido eliminadas para ser muy concretos, muy académicos. Supongo que por evitarse algún debate o cosas parecidas. Una cosa importante que está subrayada ahí es que en el bloque de cuerpo humano y hábitos saludables dice que se tiene que dar todo el tercero. ¿Qué implica esto? Que la parte de primero se ha eliminado completamente, igual como era antes en la 11, vuelve todo a tercero, pero también habla de otra cosita. En el decreto 107 hablaba de hábitos saludables relacionados con las 3 funciones vitales, nutrición, relación y reproducción. No decía nada de anatomía y fisiología, aunque los libros, las editoriales continuaban hablando de anatomía y fisiología. El decreto no hablaba de anatomía y fisiología. Ahora vuelve a hablar de anatomía y fisiología. De hecho, dice que tiene que haber un conocimiento de la anatomía y fisiología. En el 107 decía exactamente que serían para cursos posteriores, incluso para la enseñanza postobligatoria, pensando ya en un bachillerato, en primero de bachillerato o en la asignatura optativa de biología humana. Si continuamos viendo, habría muchas más cosas que analizar, pero bueno, sería muy largo esto. Pero otra cosa importante que aparece es el bloque 5 de conocimientos de saberes básicos, donde aparece de nuevo la palabra ecología. La palabra ecología la habían borrado del mapa, hablaba solamente de sostenibilidad y ahora vuelve a aparecer la palabra ecología. Todo lo que era el argumentario de por qué teníamos que hablar de sostenibilidad y otra vez de la transversalidad de la cual hablaba el bloque 5 del 107 ha sido eliminado, todo ese párrafo ha sido eliminado y va simplemente a la parte más académica. Algunas cositas a tener en cuenta es que el bloque de los seres vivos vuelve todo a primero y vuelve a hablar de taxones. Antes hablaba simplemente de grandes grupos y lo dejaba ahí. Ahora sí que ya te especifica otra vez que tenemos que volver a los taxones, como era en la 11.
volvemos a muchas cosas a la LOMCE. También habla de los 3 dominios, es decir, por fin las leyes, y esto sí que es una novedad, por fin las leyes se adaptan a la comunidad científica, es decir, los 3 reinos como el gran taxón estaban obsoletos, estaban los 3 dominios por encima, y por fin aparecen que tenemos que hablar de los 3 dominios, de los 3 grandes dominios que hay. Claro, esto junto con lo de la palabra ecología, ¿vale? Y la eliminación de toda la interdisciplinaridad serían los grandes rasgos que aparecen en los saberes básicos que hay ahora. También ha subsanado algunos errores como que existían saberes básicos que no tenían criterios de evaluación. Claro, esto viene subsanado, viene dado porque también se cambian los criterios de evaluación. Como bien ha dicho Chimo, ahora habrá que rehacer las programaciones, rehacer la forma de poner las notas, porque, por ejemplo, en la competencia específica 5, la que hemos visto de hábitos saludables, claro, aquí pasan todos de primero a tercero. Incluso aparece alguno nuevo, porque como habla ahora de anatomía y fisiología, pues claro, tiene que meter algún criterio de evaluación relacionado con esto. Entonces, habla como hábitos saludables relacionados con la anatomía desde fundamentos biológicos. Y luego la competencia específica 6, que es la de la sexualidad, pasa todo a tercero, incluso han eliminado algunos como argumentar y debatir alrededor de la diversidad sexual. Si en la competencia específica 7, en la de ecología, pues pasa todo a primero, y en la 8, la de geología, pues, y en la 10 también aparecen algunos nuevos. Hago referencia a esto para ahora en septiembre, o si tenemos tiempo en verano y tengamos que rehacer nuestras programaciones, tenemos que tener todo esto en cuenta. Claro, los criterios de evaluación cambian, nuestras programaciones cambian. Claro, son cositas que hay que vigilar. Si pasamos la diapositiva, he hecho un pequeño resumen para todos los compañeros, porque a veces es lo más fácil. ¿Qué tenemos que dar en cada curso? Pues bueno, el método científico continúa dándose, tanto en primero como en tercero. Por fin, ahora ha habido la gran cosa que teníamos, la célula continúa dándose, pero sí que tiene su criterio de evaluación. Había la queja de que existía como saber básico, pero no con criterio de evaluación, por tanto nadie sabía cómo evaluarla, pues había que darla, pero no sabíamos evaluar, no podíamos evaluarla, no sabíamos cómo exactamente evaluarla. Luego, en primero de la ESO, si nos fijamos, volvemos a tener los seres vivos, ahora tendremos que hablar de los 3 dominios, de los taxones. Tenemos la Tierra, donde tenemos la estructura de la Tierra, volvemos a la estructura de la Tierra, los materiales de la Tierra y luego los temas que coincidimos con geografía e historia. La Tierra en el universo y la atmósfera y la hidrosfera. Estos temas se habían un poco eliminado, no aparecían tal cual en el decreto 107 y ahora vuelven a aparecernos. De ecología, ¿qué nos aparece en primero? Pues nos aparece el concepto de ecosistema, los ciclos de la materia muy levemente, muy por encima, y luego los problemas ambientales y sus soluciones. Para tercero, volvemos al núcleo central de tercero, que será el cuerpo humano, hábitos saludables, y ahí entrará también la sexualidad. Ahora, los procesos geológicos externos y el modelado del relieve, que será sobre todo para aquellos que quieran hacer un cuarto de la ESO de biología, cogerla en cuarto de la ESO, pues tener una pequeña base. Y luego la parte de ecología sí que será más los ciclos de la materia, donde hablaremos de las interacciones que forman las diferentes capas del suelo, la formación del suelo, cómo la atmósfera y la hidrosfera influyen en ese suelo. Esto que estaba en tercero se queda en tercero, y en ecología también existe, pero hablaremos también de medio ambiente y problemas asociados al ser humano. Una gran novedad que tenemos, si en cuarto de la ESO, en la adenda, Carlos, si pasan la diapositiva, por favor, es la competencia específica 5. Pasamos de 10 competencias específicas a 11. Nos han puesto una nueva, necesaria para lo que tenemos. No estaba, antes simplemente estaba la ingeniería genética dentro de una competencia específica de la 4, y ahora han creado la 5. La 5 habla de hábitos saludables, pero sobre todo es ingeniería genética relacionada con la salud humana. ¿Vale? Claro, simplemente, ¿vale? Y a partir de esta novedad que estamos hablando, a modo de resumen, os diré que es más académico, mucho más académico, es mucho más concreto, no da lugar a debates, ni a argumentaciones, y
han aprovechado, eso sí, para resolver algunos errores que existían ya en el decreto 107 y ahora no en el decreto 66 lo han aprovechado. No sé si habré resuelto todos los problemas, todas las incógnitas de las novedades de biología, pero bueno, después de leerlo varias veces y de analizar e incluso leer uno frente al otro, han sido los grandes rasgos. Habría para hacer una hora o un webinar solo de biología. ¿Vale, Carlos? Venga, perfecto, pues muchas gracias, Juanber. Bien, y damos paso ya por último al compañero Raúl Tomás, que nos hablará de los cambios que ha sufrido el currículo de matemáticas. Adelante, Raúl. Hola, buenas tardes. Pues sí, vamos a hablar un poquito de los cambios que ha habido en matemáticas, que bueno, en definitiva, concretan mucho, ahora veremos el por qué. Los cambios son fácilmente entendibles, pero bueno, sí que es verdad que nos implica ciertos cambios a la hora de la programación y en nuestras unidades didácticas. Vamos a empezar con la primera diapositiva, en la cual, pues bueno, recogemos en el decreto las secciones del área de matemáticas. Hay 6 secciones y no hay sorpresa, son las mismas que en el decreto anterior, en el 107. Entonces no hay ninguna novedad en este sentido. Y al echar un vistazo a todas estas secciones, vemos que hay ciertos cambios, sobre todo en la cuarta sección y en la sexta sección. Ahora iremos paso por paso, yo creo que es fácilmente entendible. Hemos resaltado en naranja, de alguna manera, los cambios que hay y hemos resaltado un poquito en verde para identificar que realmente no hay cambios en esas secciones. Pero bueno, empecemos por la primera sección, tanto en el decreto anterior como en las novedades del 66, pues tenemos una presentación de matemáticas en la cual no hay cambio ninguno y el primer cambio, nos quedamos en esta un poquito. La segunda sección realmente tampoco hay cambio ninguno, la redacción es la misma, exactamente igual, las competencias específicas del área, todo igual, pero sí que he resaltado ahí una frase que pone 3 ciclos de la etapa. Es lo único que cambia respecto al decreto 107, en el cual nos habla de 2 ciclos de etapa, ahora 3, antes 2. ¿Qué implica eso? No lo vamos a explicar ahora, lo explicamos a continuación cuando analicemos las otras secciones, ¿vale? Y entonces nos vamos directamente a la tercera sección que nos habla de las competencias específicas relacionadas con las competencias clave. Y ahora sí podemos pasar de diapositiva, Carlos, gracias. Bueno, a la izquierda tenemos el decreto 107 y el nuevo lo tenemos a la derecha. Realmente los cambios se pueden observar, las relaciones entre las competencias específicas y las competencias clave. Como ha dicho antes Juanber, pues bueno, la nomenclatura de la competencia matemática pues ha cambiado y tal, pero cierto es que estas relaciones, tanto en un decreto como en el otro, estaban escritas y determinadas gráficamente. Esto es simplemente un esquema. En el anterior decreto el esquema estaba erróneo, es decir, lo que se decía que unas se relacionaban con otras, había algún equívoco y en el esquema está correcto y ahí simplemente hemos querido pues, reflejar pues, la corrección y el esquemita en el cual nos relaciona unas competencias con las otras, en las cuales pues, podemos atender en el documento puente cuando se varíe pues, próximamente. Y solo quería reflejar eso, pero por lo demás está exactamente igual. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya nos metemos en la cuarta sección, que aquí sí que hay cambios notables y podemos explicar el de antes que hemos dicho de 3 ciclos y 2. Es decir, en la cuarta sección nos aparecen los saberes básicos del área. En el anterior, si observamos que está a la izquierda, teníamos los saberes básicos de tercer curso y luego de los respectivos cuartos, ¿vale? No nos hablaban de primero y segundo. Problema, primero, segundo, ¿qué pasaba ahí? Nosotros establecíamos una gradación para llegar entre primero y segundo a los saberes que se debían saber en tercer curso de eso y nos lo dejaban en nuestras manos. Por eso en el anterior documento puente, pues nada, en el que tenemos, pues el primero y segundo los establecimos como pensamos, que realmente, bueno, tiene su lógica y es lo que hemos hecho
realmente siempre y tal. ¿Y qué pasa en el decreto 66, que está a la derecha y en el cual hay reflejado una columna en naranja? Pues está claro, nos dejan tercero y los cuartos, pero sí que nos especifican claramente y específicamente que en segundo hemos de tener estos saberes básicos. Antes no estaba primero y segundo, los establecíamos nosotros para llegar a tenerlos todos claros en tercero, pero ahora sí nos especifican claramente en segundo los que hemos de tener. Es un cambio grande, sí, nos especifica el segundo, pero realmente si gastamos un poco de tiempo leyéndolo, veremos que no cambia lo que pensábamos hasta ahora y lo que hacíamos. Por tanto, es simplemente mirar nomenclatura un poquito a ver cómo cambian estos aspectos. Y es por ello que en la siguiente diapositiva hemos puesto algún ejemplo de cambios que sí que ocurren de un decreto al otro. Y el primer ejemplo, por ejemplo, son varios ejemplos, pero hay muchos de ellos. Es cierto que en el anterior decreto, al estar solo tercero y cuarto, pues por ejemplo, teníamos en el bloque números naturales, enteros, racionales, etcétera. Un saber básico decía la lectura, escritura, representación, ordenación, comparación de números naturales, enteros, irracionales, etcétera, etcétera, y nos lo ponían en tercero de eso. ¿Qué hacemos en primero y segundo? Pues bueno, tú verás, pero yo te hablo de tercero. Ahora, como nos especifica en segundo, este saber lo parten, entre comillas, en dos y nos ponen que la lectura, escritura, representación, ordenación y comparación de números naturales y enteros, nos quitan los racionales, nos los ponen en segundo y luego nos hablan de los racionales, nos los han partido en dos. También nos ponen que lo pongamos en segundo, pero en tercero también. Entonces, nosotros decidimos cómo lo hacemos eso, pero esto, el nuevo decreto está lleno de estas particiones de saberes básicos. Uno que está muy claro, sobre todo para nosotros que damos matemáticas, es el segundo ejemplo, en el cual nos habla de potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. ¿Qué pasa en el nuevo decreto? Nos habla de potencias de exponente entero, junto con los radicales sencillos, pero en otro apartado nos habla de las potencias de exponente fraccionario. Los que damos matemáticas entendemos esto, y entonces sí que nos habla de los exponentes enteros y radicales sencillos, darlo en segundo y dejar los exponentes fraccionarios ya para tercero y cuartos. Entonces nos especifica un poquito más este saber básico y nos dice dónde tenemos que llegar en segundo y dónde en tercero. En el ejemplo 3, monomios y binomios, operaciones con monomios y binomios, identidades notables. ¿Qué pasa ahora? Pues que monomios y binomios con sus operaciones nos lo ponen en segundo y también en tercero monomios y binomios con sus operaciones, pero nos añade las identidades notables. Entonces es una manera de decirnos dónde tenemos que llegar. Cierto es que he querido poner ahí los polinomios, suma y resta y producto de polinomios, que nos lo pone en tercero y como que no lo tratemos en segundo. Muchas veces lo hemos hecho, el decreto es a mínimos, si nosotros nos sentimos cómodos en hacerlo y lo necesitamos para nuestras diferentes situaciones de aprendizaje o lo que pensemos, lo podemos añadir. De hecho, si llevamos a nuestros alumnos a cualquier olimpiada matemática, los llenamos de saberes básicos y otros conocimientos para poder atender las olimpiadas y no nos pasa nada. Entonces, con estos tres ejemplos, y ahora comentaré el de 4, quiero decir esa frase de antes que decía que ahora son 3 ciclos y antes eran 2. Claro, los 3 ciclos de ahora se supone que son primero y segundo, luego está tercero y luego los cuartos, hay 3. Antes teníamos primero, segundo y tercero y los cuartos como segundo. Este es el cambio. En el ejemplo 4, ciertamente es otro cambio diferente a los que he explicado ahora, que es especifica un poco más el saber básico, es decir, antes tenía la traducción de expresiones del lenguaje ordinario al algebraico y viceversa, ahora añade su frase, etcétera, y ya lo ubica en donde deberíamos tratarlo. Por tanto, nos especifica los saberes básicos que tenemos que conseguir en segundo de eso, ya no nos lo deja a nuestro parecer, pero realmente no cambia mucho de lo que hemos pensado siempre y lo que hemos hecho en segundo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pasamos de diapositiva, Carlos, por favor. Aquí viene
la sección 6, que nos habla de los criterios de evaluación. Y aquí es sencillo de entender, pero sí que está nuestro cambio más grande. La sección 5, de la cual ni ponemos diapositiva, nos habla de las situaciones de aprendizaje y realmente no cambia ni una coma. Es lo mismo, lo que ya sabíamos, etcétera. Pero aquí en la sexta sección, al aparecer en segundo de eso, especificarnos saberes básicos y especificarnos diferentes cosas, también nos especifica los criterios de evaluación, los cuales hemos de atender, evidentemente, es nuestro objetivo para evaluar a los alumnos. Y nos pone los criterios de evaluación. Antes no estaban como tal, los poníamos nosotros una vez sabidos los de tercero de eso. Bien, nos concretan en segundo. El único hándicap, entre comillas, es que si vemos la redacción de segundo a tercero, pues bueno, nosotros habíamos sacado los de segundo atendiendo un poco a tercero de eso y haciendo una gradación, pero ahora nos lo concretan y nos lo escriben de cierta manera determinada que puede cambiar, como podemos ver en estos 3 ejemplos, en la competencia 1, la 2 y la 5. Entonces, nuestras unidades didácticas, todas nuestras programaciones, pues bueno, tenemos que atender a esta redacción de los criterios de evaluación que realmente, pues bueno, es lo que sabemos, pero claro, hemos de atenderlos conforme nos han dicho que han de ser en segundo de eso. Y la cuestión es que primero de eso sí que lo siguen dejando en nuestras manos para llegar a segundo de eso ahí, pero bien estaría atender primero de eso sus criterios también, porque, claro, están montados en función de antes, que era tercero de eso. Pero ahora bien estaría echarles un vistazo, observar cómo se pide en segundo y qué se pide en segundo, para poder cambiar un poquito y adaptar lo que tenemos en primero de eso. Y realmente esto es lo que tenemos. Nos han especificado segundo, cuando antes primero y segundo lo montábamos nosotros para ya llegar a tercero, que estaba perfectamente especificado, pero ahora nos han dicho en segundo dónde queremos llegar. Entonces sí que tenemos que atender, pero realmente no nos debemos asustar, entre comillas, porque es lo que hemos pensado siempre y es adaptarlo un poco perfectamente a la normativa que se nos pide ahora. No es para asustarse, así que yo creo que, bueno, está bien y se puede hacer de una manera adecuada y relativamente sencilla. ¿De acuerdo? Y con esto es el cambio fundamental. Ahora tenemos segundo, tercero y los cuartos. ¿Vale? Este es el cambio fundamental que tenemos y la redacción del decreto, pues bueno, no varía sustancialmente, salvo por estas cosas que no son pocas, pero realmente sí las debemos atender adecuadamente y bien. ¿Vale? Perfecto, Raúl. Que me haya podido explicar de la mejor manera y adecuadamente. Sí, Raúl, ha sido muy claro a la hora de explicarte. Bueno, pues acabaríamos aquí. Lo último de todo, daros las gracias a Chimo, a Juanber, a Raúl. Yo por mi parte me quedo con una de las palabras que ha dicho Raúl y es la de no asustarnos. Espero, y supongo que Fanny también nos podrá iluminar ahora antes de acabar, supongo que desde Escuela de Maestros seguiremos echando un cable a los profesores. Y bueno, gracias a este webinar os hemos podido ofrecer y también desmenuzar un poco los cambios y todo aquello que entra con el decreto, pero estoy seguro que Fanny nos dirá algo en relación a los documentos puente que probablemente vayan en esa línea y acabemos también por actualizarlos para acabar de cerrar el círculo y ofrecer toda nuestra ayuda a nuestros colegas de secundaria. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a los 4 valientes que habéis estado aquí en el mes de julio, una tarde, explicándonos el nuevo decreto y ya no solo explicándolos, ¿no? Que de esa explicación se ha visto que lo habéis estudiado súper bien. Y yo, pues, por supuesto, lo que siempre digo es que nosotros, como queremos estar a vuestro lado y queremos que estéis bien acompañados para que al final esto repercuta en diseñar situaciones de aprendizaje súper chulas para que nuestros alumnos en clase, además de aprender, disfruten de estar en las aulas y de vivir, ¿no? Contextos de aprendizaje enriquecedores,
pues evidentemente creo que ahora nuestra misión va a ser actualizar esos documentos puente que además nos consta que están sirviendo a tantos profesores a realizar sus programaciones de aulas en los diferentes institutos y también, como sabéis, en primaria y en infantil, ¿no? Entonces, pues bueno, nos quedamos con todo lo que nos habéis explicado y sobre todo con la tarea, ¿no?, de empezar a actualizar esos documentos puente para que en la mayor brevedad posible podamos lanzarlos a la gente y volvamos a ser un poco el referente para que, como ha dicho Raúl, no se agobien, que estén tranquilos y que vuelvan otra vez a incorporar pues esos cambios a sus programaciones y a centrarse pues evidentemente en el diseño de sus programaciones, ¿no? Muchísimas gracias a todos y nada, nos seguimos viendo por el camino, ¿vale? Un besito. Chao. Venga. Luego, Hasta luego. Adiós. Luego...